Otoño del 78. Un grupo de jóvenes menores de 30 años se instalan en los 1170 kHz del dial. Tienen en sus manos la magia del sonido. Y desde el primer minuto de emisión, deciden cambiar todo lo conocido en radio. Le cierran la puerta a lo convencional y dan la bienvenida a un nuevo tiempo en sonido. Un tiempo en que todo es posible para una radio con imaginación. El sonido de Radiomundo se hace costumbre. Una frase lo resume. Después del amor, su mejor compañía. ¿Te acordás? ¿Te acordás, Pablo? Sí, son tiempos divinos. Bueno, hola. ¿Te acordás de aquella voz tuya? Porque esa era la voz que estábamos escuchando. Sí, a veces pasa que las cintas también se estiraron un poquito, ¿no? Y quedan con distinto tono. Bueno, Es Pablo Lecueder. Acaban de escuchar ustedes la bienvenida que le estoy dando a Pablo Lecueder a su casa. Por eso es una situación muy linda esta, porque decir, estoy en Radiomundo y estoy aquí en Perspectiva con esta unión tan linda que se da, que no estoy en casa y estoy en casa y estamos los dos en casa. Y estamos recordando los 40 años de Radiomundo. 40 años. En el momento en que Radiomundo, a su vez, ha iniciado una etapa nueva, esta en la que nosotros instalamos en Perspectiva y vamos a ir montando otros programas. Por supuesto, sí. Sí, porque en abril, 10 de abril de 1978, salió al aire por primera vez CX32 Radiomundo. Y fue el 10 de abril porque no llegamos al primero, obviamente. Estamos preparando, ¿no? Porque prácticamente la radio se negoció en el mes de octubre, en noviembre del 77, tomamos el control en diciembre y ahí empezamos a tratar de desarmar una programación que era de Radio Sur, tratar de equipar una radio a tiempo récord con muy pocos recursos y armar una programación de cero, ¿no? Todo eso fue un verano, me acuerdo acá en Montevideo, en los estudios estaban en la Galería Yaguarón, en el segundo piso de la Galería Yaguarón. Yo recuerdo perfectamente esos estudios porque alguna vez me tocó ir por otras razones. CX32 era la radio del diario El Día. En su momento sí. Había sido. Por eso estaba ahí al lado, seguramente, ¿no? Por eso estaba ahí al lado. Pero no, ya había pasado por otros dueños y en ese momento hay una historia que Carlos Scheck tenía a Jorge da Silveira haciendo fútbol y tenía la estrategia de comprar CX10 Continente. ¿Por qué CX10 Continente? Porque era la vieja onda que los diales todavía existían y la agujita se movía, ¿no? Hoy creo que ya la gente dice, ya no importan las puntas del dial. Entonces, ¿qué pasa? Quería ponerse entre CX8 y CX12 en el medio, porque uno se ponía la radio ahí. Y no sé, yo nunca supe exactamente por qué le pidió a mi padre, que lo conocía, pero no tenía una relación tan directa, a ver si no le hacía como una especie de intermediación, porque dijo, claro, si iba a Carlos Scheck de repente le iba a costar más caro, ¿no? Siempre mi padre recuerda una conversación muy divertida con Heber Pinto, en el cual recordaron transmisiones de fútbol, cosas de fútbol, pero la cuestión es que le pidió un disparate de dinero y no salió. Y bueno, le pasó la oferta a Carlos Scheck. Carlos Scheck dijo que no, y en eso terminó. Pero los que tenían en ese momento Radio Sur estaban totalmente fundidos. O sea, le cerraban la radio. O sea, debían Antel o Telefonía, como se llamaba en su momento. Y le ofrecen CX32. Mi padre automáticamente le dice, Carlos Scheck, me vinieron a ofrecer en estas condiciones, que las condiciones eran, tómenla, háganse cargo de esto, y las deudas son estas, ¿no? Carlos Scheck le dice en un principio que no, y en ese momento entra a funcionar una cabeza dividida en dos partes, que es la de mi padre, la cabeza empresarial y la cabeza padre. La cabeza
Padre era, ¿qué hago con mi hijo Pablo, que está estudiando arquitectura y un poco fuera del micrófono te decía en broma que los que más me alentaban que me dedicara a la radio eran los profesores de arquitectura, ¿no? Eran los que más me decían, dedícate a eso porque en esto no vas. Estaba preocupado por ese hijo que hacía radio y hacía cosas raras. Y por otro lado, el lado empresarial, porque si hay alguien que te debe dinero y no tiene posibilidad de pagarte y alguien viene con un respaldo y te dice, bueno, te propongo un plan determinado con algo, obviamente se negocia de otra forma. Hizo la confusión y me dijo si me animaba a levantar esa radio. ¿Tú qué edad tenías? Yo tenía 20 años. Sí. ¿Y tenías ya algo de experiencia en radio? Yo trabajaba de los 16 años en Radio Color Panamericana. Radio Color Panamericana. ¿Se llamaba así? Sí, Radio Color. CX44. CX44. Claro, CX44. Que había empezado con una vieja amistad con Daniel Leal, que la mantengo, hasta ayer hablé por teléfono con él, vive en Lanzarote. Daniel Leal, mítico DJ. Claro, DJ, relaciones públicas de Zum Zum, ¿sí? que fue que con la amistad de él, un día visité el programa de él y salí diciendo, voy a poner un programa de radio, ¿no? Con 16 años. O sea, tú entraste a la radio por la música. Empecé por la música. Por el gusto por la música y por pasar música. Claro, como comentaba un poquito, claro, yo con 16 años y trabajando en una radio, además la Panamericana tenía buena audiencia, o sea, entré en una radio que figuraba y tenía mi programa con 16 años y yo me creía un gran DJ. ¿Cuál era el programa? Old Hits. Ahí mismo ya era Old Hits. Yo empecé haciendo Old Hits. Sí. Pero empecé haciendo Old Hits porque era lo único que podía hacer, porque dijeron, mira, acá no hay un programa de música vieja. Entonces dije, bueno, y yo me animo, ¿por qué? Y pasaba que yo soy el menor de 4 hermanos, mi hermano Carlos, que tú lo conoces, siempre le gustó mucho la música y siempre tenía mucha música en casa, fanático de los Beatles. Me faltaba ese dato de Carlos. Sí, me llevaba a ver las películas de los Beatles, que yo miraba, no entendía nada de las películas de los Beatles, no entendía nada. Después me di cuenta que hoy tampoco entiendo nada de las películas de los Beatles, son inentendibles, pero era un poco esa imagen. Y conocí entonces a los Beatles, a Simon Garfunkel, a Paul Simon, toda esa onda. Dije, bueno, yo puedo hacer un programa de música vieja. Tengo la música. Nunca fui un erudito de decir esas personas que te dicen, sí, tal tema se grabó en el año tal y el operador era tal y se grabó en la ciudad de tal. No. A mí me gustaba la música nada más. Y por eso Old Hits fue un programa que se separó de lo que era, y mismo por eso nació La Noche de la Nostalgia en ese sentido. No era un programa para escuchar música vieja, era un programa para recordar, ¿no? Era un poco eso, recordar es lindo, pero con música mucho mejor. Era el eslogan del programa. Entonces siempre fue un programa que decía, ¿qué hacías? ¿Dónde estabas? Cuando esta música formaba parte de tu presente. ¿Con quién estabas? ¿No? ¿A quién te hace recordar? ¿No? En esa cancha te instalaste con Old Hits en CX44 Radio Color Panamericana. Y con ese antecedente fue que en determinado momento te tocó la posibilidad de dirigir una radio. Claro, yo me había ido de Panamericana porque Panamericana se había desarmado, había sido llevada brillantemente por Hugo Bruñín en su momento, por un tema de accionistas, no quedó más de director y su obra se desarmó y se desarmó la radio, o sea, perdió el perfil. Y bueno, un poco de esas cenizas de ese perfil de CX44 Panamericana es que empezamos a armar una nueva Radio Mundo, con un nuevo nombre, un nuevo perfil, pero para entrar en ese mercado de lo que se llamaba en ese momento las radios jóvenes. Las radios jóvenes. Las radios jóvenes, que se dedicaban, que es la gente joven. ¿Qué pasa? Hoy en día uno tiene acceso a la música, a toda la música. Pero en ese momento, si no había una radio que traía la música de Estados Unidos, de Inglaterra, de lo que sea, no sabías qué pasaba, ¿no? Vos tenías la posibilidad de elegir la música. Y si ibas a bailar a Zum Zum y no escuchabas Panamericana con Daniel Leal, no conocías la música que iba a pasar Zum Zum. Entonces se daba que la gente tenía que escuchar esa radio porque no tenía otra posibilidad. Era clásico el casetero que se ponía con la pausa y cuando iba a empezar la canción soltaban y grababan un pedacito para tener esa canción para escucharla de vuelta, ¿no? Que las radios a su vez pasaban porque traían los discos
Físicamente hablando. Físicamente. Encontraban la forma de que esos discos llegaran. Siempre había todas las formas de... Arreglos con azafatas, por ejemplo, con de compañías aéreas, con pilotos. Siempre algún amigo que estaba, entonces me compraba el disco y siempre estaba esperando que uno que vivía en Londres y otro que vivía en Nueva York, que se encontraba con un uruguayo que iba a estar, entonces llevarle este paquete de discos que me lo va a traer. Y no era que era contrabando, no era contrabando, era la forma de traer la música, físicamente, ¿no? Los vinilos. Los acetatos, ¿qué eran? ¿Cómo? ¿Vinilos? Sí, vinilos. Aclaro que porque todo el mundo me dice, hoy están de moda los vinilos, y yo siempre digo, los odio. Odio los vinilos porque los sufrí, porque... ¿Preferís el CD o lo que vino después, lo digital? O sea, yo comparo los vinilos porque pasaban que un accidente, una lapicera que se te caía arriba del disco, a partir de ese momento ese tema hacía tac al aire. Ese ruidito del comienzo, la fritura del comienzo, entonces esas cosas me volvían loco de tener ese ruido y no tener los discos perfectos. Entonces yo comparo hoy la música digital con los vinilos, es como si yo dijera, bueno, yo pudiera tener el físico de 20 años hasta el día de mi muerte. O sea, no envejecer hasta el día que desaparezco. Y eso es lo que pasa con la música digital. Hoy está. ¿No? En ese mercado, el de las radios jóvenes, decías, Radio jóvenes. Es que se instala Radio Mundo, X32... ¿1170 o 1170? Siempre dijimos 1170, que fue también la primera vez, empezamos por primera vez en una M a decir la frecuencia de esa forma y escribirla como un dial digital. Para que el público la pudiera ubicar más fácil en el aparatito. Y visualmente tuviera una renovación. Pero lo cierto es que iban a competir con... Radio Independencia, básicamente, ¿no? Con Radio Independencia, que era una gran radio, los hermanos Rupeñán, sin lugar a dudas, siempre digo que tanto Aram, en lo que fue la parte comercial, como llevó adelante esa radio, y Berch, con su creatividad y su voz, realmente hicieron historia a nivel de radiodifusión. Yo me saco el sombrero con lo que fue Independencia y lo que fue Concierto en su momento, con toda esa movida, trayendo artistas y todo eso. Salimos a competirle. ¿Y con qué? No a copiarle. Ahí está. ¿Con qué, claro. ¿Con qué modelo? El modelo era, yo tuve la suerte, contaba, porque son cosas lindas, hay cosas, son casualidades, pero de conocer a personas muy importantes. Con mi padre era un inversionista en edificios en Punta del Este que se construían con la empresa Safema, sí. Y uno de los inversionistas era el cubano Goar Mestre. Goar Mestre estuvo en Cuba, tenía radio y televisión en Cuba, él huyó de la revolución, se instaló en Colombia, hizo radio en Colombia, tal es así que Vargas Llosa, en La tía Julia del escribidor, habla de los radioteatros de Goar Mestre, ¿no? Los que él producía. Y después vino a Argentina y fue el fundador de Canal 13 de Buenos Aires, el dueño y el creador de Canal 13, hasta que se lo sacó Perón. Una leyenda de la radio y de la televisión de No solamente América leyenda, Latina, sino que además premio Emmy, fundadores de la televisión mundial. Esa persona le divertía el hijo chico del socio que se dedicaba a la radio y me dedicaba, cada vez que venía, charlas muy largas sobre radio, con una visión totalmente despegada de lo que era el mercado en ese momento, cosa que me llevó a animarme a tener las primeras ideas que yo tenía, pero no me animaba a hacerlas porque todo el mundo me decía que eran locuras. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que la radio de mañana, mismo Radio Independencia, recuerdo, Radio Independencia, Radio Joven, tenía un programa en la mañana que se llamaba Amaneciendo con Gardel. ¿No? ¿Qué tenía que ver con Radio Joven? Impactos, que era el programa buque insignia, empezaba a las 11 de la mañana recién. A partir de ahí empezaba la música. Antes eran programas de información, de agro, tango, folclore y todo eso. Era impensable. Y yo dije, yo quiero hacer una radio toda igual, para el mismo público desde que se levanta hasta que se acueste. Y Goar Mestre me dijo, ¿ves una programación de radio que empieza con tango, folclore, informativo, al mediodía, música tranquila para... lo acompañamos su sobremesa, ¿no? De tarde más gente, bueno, de noche más tranquilo. Bueno, ¿ves esa programación? Ahora, eso es vertical, ponerla horizontal y poner una radio para cada una de las cosas. La gente cada vez tiene menos tiempo. Necesita que las radios y los medios de comunicación cada vez se especialicen en algo. Y eso lo estaba diciendo en el año 76.
¿no? Me imaginé la visión que ya tenía, que era a donde iban las radios de especializarse. Y en función de ese consejo o de esa idea, claro, ¿qué pasa con el modelo Radio Mundo? Y en vez de hacer competir con Amaneciendo con Gardel, yo le puse un programa llamado Wake Up. ¿No? Con un nombre en inglés, además. Wake Up, sí. En ese momento, pasar música en español no estaba bien visto. O sea, a mí me encantaba, pero no podía pasar música en español porque tenía que ser primero cómo y después hacer eso. Entonces tenía un programa de Wake Up que le salía con una conducción muy, muy afable, con la complicidad que le decía a los chicos, buenos días, nada, mira, hay 6 grados, está lloviendo, hace frío. A ver, ¿qué podés inventate algo para no salir? Decís que estás enfermo. No sé, inventate algo porque mirá que está horrible, ¿eh? Entonces le daba ese tipo de cosas. Y así fuimos armando Volvió All Hits, el programa que yo hacía en Panamericana. Y de ahí un poco lo que hablamos al principio. ¿Qué hace una radio cuando sale? Lo que estamos haciendo ahora, haciendo distintas cosas para que la gente te escuche o saber que estás. Y bueno, dentro de las cosas que hacíamos, dijimos un día, bueno, All Hits captó un poco la audiencia que tenía. Y se nos ocurrió, bueno, ¿qué pasa si un día convocamos a la audiencia y alquilamos un lugar bailable y ponemos la música del programa? Y decimos una ida a bailar para escuchar temas de otro momento. Chan, ¿no? chan. Nació la Noche de la Nostalgia. La Noche de la Nostalgia. Fue ese mismo año. Ese mismo año. Digo, en abril nace Radio Mundo, claro. Y en agosto, 4 meses después, claro, la Noche de la Nostalgia. Claro, pero fue casualidad, yo recuerdo de estar, iba a ser la fiesta de All Hits. Y un día, vamos a poner un nombre. Y agarré un blog y puse La Noche de la Nostalgia. Que muchos, viste, que hoy dicen etimológicamente nostalgia, que es dolor, no sé cuánto. Yo digo, tienen toda razón del mundo. No lo pensé de esa forma. Funcionó. pero nunca fue pensado. Tocaste una fibra de los uruguayos. Aclaro que siempre digo, me dicen el creador de La Noche de la Nostalgia, yo me considero el descubridor, porque creo que algo había en el chip de los uruguayos que tenía que alguien poner esa fecha. Y fue casualidad, jamás pensé que iba a terminar en lo que es. O sea, esto es como tirar una piedra y que abajo llegue una montaña, una bola de nieve enorme. No. Pero son las cosas que empezás a crear y a hacer cosas. Es un ejemplo, es el más duradero quizás de aquellas creaciones, de aquellas acciones de contenido y de marketing al mismo tiempo que Radio Mundo llevaba a cabo. Claro, ¿no? Pero hacíamos, por ejemplo, siempre al fin de año los 32 mejores temas del año, entonces había toda una discusión, cuál era el tema, inventábamos temas, era divino. Llegamos a pasar temas que eran en 45, lo pasamos en 33, y le poníamos otro nombre, y porque nadie lo podía tener, y nadie se daba cuenta de dónde había salido ese tema, y era otra velocidad, ¿no? Un DJ que una vez le cantó arriba de un tema y lo pasamos y quedó tan bien que la gente lo pedía, ¿no? Y la competencia no podía tenerlo ese tema, ¿no? Cosas muy divertidas, ¿no? Que se hacían. Radio Mundo logró reunir a Sui Generis. Bueno, eso fue también una de las cosas muy lindas que tuve, porque hubo un momento que, como decíamos, no pasábamos música en inglés porque teníamos que ser como esas radios jóvenes que pasar música en español no estaba bien visto. Teníamos que buscar el momento para decir cuándo vamos a empezar a pasar la música que realmente nosotros queremos, además de esta. Y bueno, y se dio la casualidad en su momento de que estaba cerca del 82 con la guerra de las Malvinas y todo ese movimiento argentino, de los cuales trajimos a Charly García, Nito Mestre vino varias veces a Uruguay, trajimos a León Gieco, y un día vienen Daniel Greenbank y me ofrece a Serú Girán, que yo todavía jorobando le decía, ¿quién es Cali Gibran? Decía yo como diciendo, ninguneándolo. Y le dije, bueno, perfecto, podría ser, pero ¿y Nito Mestre, que anda bien? Sí, también. ¿Y los podemos traer juntos? Serú Girán y Nito Mestre, hacer un recital, sí. ¿Y ya que están, pueden ser Sui Generis? No. Entonces, insistiendo, hasta que un día, creo que no convencido de que no iba a pasar nada. Creo que esa fue la decisión, porque nunca se imaginó que íbamos a llenar el estadio Luis Francini con casi un mes de antelación, con entradas agotadas, ¿no? Y fue muy lindo porque reunir a Sui Generis recuerdo que la promoción era la voz recuperada de una generación que solo Radio Mundo puede convocar, ¿no? Que era recuperar algo, y fue un recital increíble.
increíble. Hasta hoy en día, bueno, en estos momentos hay una periodista argentina que me está pidiendo información porque están haciendo la historia de Sui Generis y quieren hablar de lo que fue ese concierto, que fue único, que en Argentina no se enteraron. Y tuve una anécdota muy linda con Juan Alberto Badía, que para mí un pope de la radiodifusión, que tuve el placer de conocerlo nada más, de charlar una vez. Y en esa conversación, no sé cómo surgió, que se enteró que nosotros habíamos hecho el recital de Sui Generis. Y me contó que él venía de Mar del Plata conduciendo el auto, y como dice, yo como hombre de radio venía escuchando distintas radios. Puse a escuchar una radio uruguaya. Me empecé a escuchar una radio, un recital de Sui Generis. Dice, ¡ay, qué lindo recital! Y pensando, ¿de dónde es el recital? Y empecé a escuchar y me di cuenta, no, pero esto es en vivo. Esto es en Montevideo. Acá están diciendo que es en vivo, que es en Montevideo. Y dice que tal es así que empezó a entrar a Buenos Aires y empezó a perder la señal. Frenó, dio vuelta a Nu, volvió hasta el lugar que captó la señal, paró el auto en la carretera y quedó solo adentro del auto hasta que terminó el concierto, escuchando el recital de Sui Generis. ¡Qué historia! De Juan Alberto Badía, que para mí, digo, haber tenido ese oyente en ese momento para mí fue un honor siempre, ¿no? Eran los años de la AM, eran los años del FM, apenas estaba entrando en Uruguay. Recién estaba, todos veíamos que era lo que se venía, faltaba el empujón técnico de tener los aparatos necesarios para que uno subiera un auto y tuviera FM, que comprara un radio casetero y tuviera FM, y además no solamente eso, sino que además tuviera la calidad el aparato para que se notara esa diferencia también, porque en un mal aparato AM y FM no tienen grandes diferencias, ¿no? Se nota en la parte musical, en la parte de voz es prácticamente igual. Se veía venir eso. Obviamente el gobierno militar, cuando se estaba retirando, anuncia que va a entregar las frecuencias. Creo que fueron como 8 o 10 que se dieron en un principio. Me presenté absolutamente a todas, pero no quiere decir que para que me dieran todas, digo, no vaya a ser que me presentara una y me hubieran dado otra, ¿no? Me presenté con la historia de Radio Mundo y creo que fue un error de cómo se otorgaron, creo, las radios en este país, que no se consideró también como una innovación tecnológica y no ampliar de la manera que se amplió la oferta de radios en Uruguay. Ah, sí, tú vas por el lado de que los permisos de FM, por lo menos buena parte de ellos debieron haber sido concedidos a quienes operaban AM. Claro, como parte del avance del desarrollo de la tecnología. De repente había gente de AM que no quería FM, o había gente que también se merecía tener una propuesta. Ni una ni otra, pero que fueran totalmente nuevos, o casi todos nuevos, sobre todo en un principio, creó un cimbronazo en un mercado a una radio que se dedicaba a hacer música. Bueno, sí, un capítulo más en una historia del país, claro, que ha llevado a que tengamos esta proliferación disparatada, ¿no? La cantidad loca de emisoras de radio que tenemos. Una historia que después se siguió repitiendo. Sí. Se dieron radios hasta el gobierno de Jorge Valle. Jorge Valle no dio ninguna radio, ¿no? Pero hasta ese momento se pobló el dial indiscriminadamente, pero es lo que yo digo, en estos momentos a nivel de radios, tanto de AM como de FM, ya no importa la cantidad de radios que hay. Ya hay más de las que no digo que banque el mercado publicitario. No hay oyentes para todas las radios. Es todo un tema. Es el tema, no hay oyentes. Todo un tema, ¿no? Entonces, hoy si no se logra un determinado perfil, una determinada audiencia, le importa que haya aquí y abajo haya 10, 15, 20 o 300. Es lo mismo. Pero yo te preguntaba por la FM porque, bueno, en ese llamado o en esos llamados al final del gobierno de la dictadura no accediste. No accedí. ¿Terminaste llegando al FM bastante después? 6 años después. Con la venta de Emisora del Palacio, que se convirtió en Océano. Capaz que enseguida retomamos la charla por ahí, pero sobre todo para saltar al presente. Claro, después venimos al año 2018. Estamos conversando con Pablo Lecueder. Estamos recibiendo a Pablo Lecueder en la marca, en la radio que él instaló hace 40 años. Esta, CX32, Radio Mundo, 1170 AM. Un reconocido medio de comunicación, una radio con personalidad,
una propuesta diferente dentro del dial. Es también el esfuerzo de muchos jóvenes como tú, jóvenes en edad y en espíritu. Es, ¿por qué no?, el lugar donde confluyen dos imaginaciones, la tuya y la nuestra. Pero es tu imaginación la que completa el mensaje, la que hace posible que el sonido de los 1170 kilohercios del dial sea tu sonido. El potente sonido del mundo joven, el sonido de tu mundo. Radio Mundo, el poder del sonido con imaginación. ¿Cuántos eslóganes tuvo Radio Mundo? Yo no recuerdo. Este fue muy lindo y además recordando la voz de Rubén Banchero, un gran locutor, sí, lamentablemente fallecido. Otro clásico de la radio. Un gran amigo, además, un gran amigo. Que me encantaba como locutor. Lo llamé un día para ser locutor de Radio Mundo. Yo decía, me va a decir, me encanta la radio, yo quiero trabajar ahí. Y a partir siempre trabajó con nosotros. Y es gracioso, el otro día también estaba mirando en el cable y pasé y estaban dando encuentros cercanos del tercer tipo era, ¿no? Encuentros cercanos del tercer tipo. Sí. Y si vos ves esa música viene la música es la de encuentros cercanos, es tan 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 tan. Sí. O sea, robamos eso más al principio, ¿no? Y teníamos que poner un cosa y pusimos eso y nos encantó. En ese momento era encuentros cercanos, era como una guiñada de algo muy nuevo, algo medio de otro planeta que llegaba, ¿no? Así que hoy en esta conversación ya pasaron dos eslóganes. Después del amor, tu mejor compañía, sí, y esta, el poder del sonido con imaginación. Tenía que hacer memoria un poquito. Hubo más, ¿no? Sí, tiene que haber habido. Y acá estaba otra de las señas de identidad de Radio Mundo. Eso que hace un rato yo ponía arriba de la mesa por el lado del marketing. Marketing, publicidad, golpes de efecto, ¿no? Sí. En materia de publicidad en prensa, publicidad gráfica también. Sí, Ustedes cada tanto cuando sacudían, surgió ¿no? la radio, hace 40 años, imagínense, que ya salió una página entera en el diario del País con una foto de Elton John cantando, pero era cantando como abriendo la boca, como gritando, y decía silencio. Hoy comienza la programación de Radio Mundo, ¿no? O una gran programación de radio, una cosa, silencio, decía. Había avisos, yo justo comentaba en un momento que había crisis de energía, sacamos un aviso que decíamos, nosotros apoyamos y Radio Mundo va a transmitir a mitad de potencia para ahorrar energía para el país. Entonces, entonces era el aviso y había un locutor con una cabina de transmisión, de una consola, y iluminado con una vela, ¿no? Entonces, era como que teníamos la consola prendida, pero nos iluminamos con una vela para ahorrar energía. Pero el título, el contratítulo decía, el copy decía, hablando de la crisis de energía, dice, cuando a ti te hablan de la crisis de energía, te acordás del petróleo, de la OPEP y de la Santísima Madre de la Ayatollah Khomeini. Y decía, ¿cómo vamos a poner eso? Y me acuerdo que decía, ¿qué problema? Estamos hablando de Santísima. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas. Y recuerdo que después de contratítulo decía Radio Mundo a mitad de potencia con el doble de confianza en el país, ¿no? Son señales que uno... Y hubo varias de esas, ¿no? Hubo varias de esas, de cosas lindas, de artistas que trajimos, de movidas que hacíamos permanentemente. Y bueno, y el tema de que cuando la propuesta llega la FM, obviamente nos pega muy duro. Yo siempre decía, si los canales de televisión hubieran estado en blanco y negro, llegaba el color y quedan ustedes 3 en blanco y negro, 4 con el 5, y vienen 5 canales en colores, ¿qué hubiera pasado? ¿No? Es lo que le pasó en ese momento a las radios musicales. Sí, entonces, obviamente, un golpe. Claro, Radio Mundo se empezó a reconvertir a tener más programas hablados, más programas de comunicación, pero es muy difícil cambiar o sea, cuando uno tiene una imagen, tiene una imagen ya lograda. Imagínate que decía, bueno, en perspectiva, a partir de ahora va a ser un programa musical, ¿no? Entonces no tenés el perfil, podés pasar música, pero y nos fue muy duro, fueron años. Y cuando conseguimos la FM, sí, empezamos a pasar la música. Llegamos tarde,
fueron años también muy duros, en el cual ya estaba La Concierto, estaba Del Sol, estaba El Dorado, todas las radios nuevas que habían salido, y llegamos muy tarde con eso. Reconvertimos Radio Mundo, el programa más la FM, programa más hablado, y Radio Mundo sí, siempre con el tema de que no estaba posicionada. Entonces vemos que además era una asignatura pendiente porque nos conocemos hace muchos años. Increíblemente trabajabas en emisora de Palacio, después fíjate qué paradoja, ¿no? Es Océano. Qué paradoja. Son esas cosas. En Perspectiva nació en emisora de Palacio. Claro, por eso mismo. Y pasó El Espectador en el momento en que se vendió Emisora del Palacio. Nos cruzamos en la puerta contigo. Por supuesto. Vos estabas entrando y yo me estaba yendo. Sí. Y ahí nació, en esa misma frecuencia de 93.9, nació. Claro, entonces esa asignatura pendiente que teníamos, en que obviamente en estos momentos, como dijimos, un mercado muy, muy atomizado, en el cual para lograr en estos momentos mantener una radio de alto presupuesto, uno tiene que tener una audiencia, un respeto, un perfil y trabajar muy bien para hacerlo. Es un mercado chico, audiencia chica y márgenes muy chicos. Entonces, esta posibilidad de trabajar en Radio Mundo, cuando se dio esta posibilidad de decir esta alianza, yo lo vimos claramente enseguida como que era la alianza de gente de radio, gente que ama la radio, que entiende cómo funciona esto y que ya venía con un producto con la carga y el prestigio de En Perspectiva. Entonces es relanzar una Radio Mundo, pero ya con un hándicap muy grande porque es un producto. Pero no solamente eso, ¿sí? Porque la idea que lo que hablábamos en un principio fue la posibilidad de transformar En Perspectiva de un programa a una propuesta de comunicación, que ese es el gran desafío de Radio Mundo, creo que tenemos ahora, de trabajar juntos, de decir, bueno, tenemos todas las horas del día, todos los días de la semana, para hacer una propuesta coherente, una propuesta seria, una propuesta que tenga un mismo sentido. No va a ser una radio que ponga una transmisión de fútbol y no pueda salir de mañana. Imagínate en el Mundial qué problemas podés tener, aunque cuando juegue Uruguay, igual. Más vale hacer otra cosa, pero digo, tampoco va a ser una radio que por necesidades, y no critico que ponga una determinada iglesia, como son determinadas radios que tienen necesidad de hacerlo porque tiene que subsistir, y me parece totalmente correcto y lo he hecho además, así que pero con esto era tener la garantía, y creo que era lo que le podíamos brindar a ti, a Perspectiva, a todo este equipo, decir, pensamos en la misma sintonía y buscamos la excelencia y buscamos un gran producto a lo largo de todo el día y sin interferencias con esto vamos a ganar un manguito más al principio, pero puede atentar contra lo que es el producto que queremos dar final. Sí. De esa manera estamos trabajando. Claro. De esa manera estamos trabajando con Pablo, con el equipo de En Perspectiva Producciones y con la dirección de Radio Mundo. En esa línea, la de que al instalarnos en una radio completa, En Perspectiva pueda desplegarse, pueda incluir otros enfoques complementarios de los que tenemos en la mañana, abarcar otras áreas que con En Perspectiva y sus 4 horas, bueno, ahora 5, no hay forma de abarcar otras disciplinas, otros intereses. Claro, y sobre todo cuando dicen esto no es programa periodístico, es un estilo de comunicación. Ese estilo de comunicación tiene distintas cosas interesantes donde se puede plantear que en un programa de repente no se puede lograr, pero sí cuando se habla de una programación y de un estilo, ¿no? Y al mismo tiempo una opción, una radio, para que el oyente pueda dejarla, para que el oyente que está acostumbrado a escuchar En Perspectiva de mañana pueda seguir de corrido, ¿no? Ese es el objetivo. Por supuesto, que siempre encuentre lo mismo, o sea, un producto de calidad, ¿no? Por supuesto. Donde los anunciantes ya aprovechamos a decir que tienen un lugar para estar con una audiencia de calidad, ¿no? Sí, esa es una de las frases que hemos manejado en la promoción, pero ¿no? Contenido de calidad para una audiencia de calidad y anunciantes de calidad. Pero un eslogan puede ser un eslogan, pero sí es mucho más fuerte cuando es verdad, ¿no? Entonces cuando se fija en cosas verdaderas es así, ¿no? Obviamente que En Perspectiva y el proyecto Radio Mundo va a un público que tiene
expectativas, que tiene nivel, que tiene formas de pensar y formas de querer informarse de determinada manera. Y creo que eso es lo que se logra y se va a lograr, ¿no? Uh-huh. Quizás no sea grandes niveles, porque sí, obviamente, de repente si ponemos la cumbia y de repente podemos lograr más audiencia. Esto no es más. Quizás me gustaría ser el representante más de Fiat Mundial que de Ferrari, pero porque se vende más Fiat, pero es mejor la Ferrari. Sí, acá me acuerdo de la frase esa del consejo aquel de Guarmestre, ¿no? A propósito de cómo había que dar vuelta el esquema de la radio. Ideal. La gente no tiene tiempo, la gente quiere buscar y encontrarlo. Uh-huh. Y aquí va a estar siempre, en distintos horarios, y hoy, bueno, con la aplicación, con un sonido espectacular como tiene, con un que podés, espero que no me estén mirando tanto, porque yo hago muchos gestos. Porque también te estamos viendo. Ahí estoy. Sí, esto no es radio solo, esto es video también, ahí estás, estás por YouTube. Sí, nunca me gustó la imagen a mí, siempre me gustó la radio, o sea, el hablar frente a un micrófono, cuando me hacía una nota en televisión siempre digo, me siento así, ¿cómo estaré? Haré mal sentado. El cuello. Sí. El pelo. No, pero bueno, es curioso, es toda una coincidencia que este relanzamiento de Radio Mundo ocurra cuando Radio Mundo cumple 40, ¿no? Sí. Y volvemos acá al comienzo de esta conversación. ¿Cómo ubicás este cambio en aquel contexto? Yo lo que pasa es que eran momentos tan distintos, era otro mundo en ese momento, ¿no? Cuando surgió Radio Mundo era otra cosa. La gente era distinta, los medios de comunicación eran distintos, ha cambiado todo. Ahí dicen, cambió para bien, cambió para mal. Los cambios no son ni para bien ni para mal, son cambios, ¿no? Entonces, creo que la radio es un medio muy potente, sigue siendo, le han marcado su certificado de función a través de los tiempos y siempre ha surgido. Y a mí cuando me preguntan cuál es el futuro de la radio, siempre pregunto, ¿qué considerás que es radio? O sea, si radio es una determinada idea, algo, una voz o un determinado sonido que te llega a ti, el futuro no tiene límites, porque siempre el ser humano va a querer informarse y siempre va a querer recibir sonidos que no le afectan cuando está haciendo otras funciones, o manejando, o trabajando en la computadora, o cocinando, o corriendo por la Rambla, ¿no? Ahora, ¿en qué plataforma va a llegar eso? Y puede ser AM, FM, puede ser a través de la aplicación. Y si hoy miramos para atrás, 10 años para atrás, estamos hablando de 40, sí. Solamente 10 años tecnológicamente lo que ha cambiado, y realmente, y también lo que podría haber cambiado si se hubieran tomado medidas como digitalización de las transmisiones, ¿no? Uh-huh. No, pero mi sensación es que siendo propuestas obviamente y completamente distintas, ¿no? La de la Radio Mundo marzo de 2018 y la de Radio Mundo abril de 1978, hay mucho en común. Hay mucho en común también. Lo que menos tengo en común debo ser yo, porque me viene una foto de mis 20 años y seguramente debo tener poco en común en este momento. No, pero tú marcaste, me parece que hay en esta misma entrevista y en alguna de tus respuestas hay unos cuantos puntos en común, ¿no? La pasión por la radio, la búsqueda de la innovación, claro, ¿no? Por supuesto, el respeto por el público. El tema es ese, o sea, porque yo una vez me acuerdo de un reportaje, decía que si el bichito de la radio no te picó joven, no te dediques a la radio. Uh-huh. No, hace otra cosa. O sea, porque esto es algo muy vocacional, ¿no? El tema es crear contenidos y estar convencido de hacerlo, y ese es el punto en común. En ese momento yo estaba convencido de determinada propuesta de comunicación, y hoy no es que esté diciendo, a ver, ¿qué negocio podemos hacer acá? ¿Cuánto se puede vender? ¿Qué pasa si traigo esto? No, creo que nuestras dos ideas cuando nos juntamos fue decir, somos gente de radio, vamos a crear algo bueno. Algo bueno. Obviamente que es un negocio, obviamente que tenemos que vivir de ello, pero no está en el primer lugar, porque en el primer lugar haríamos otras cosas de repente más taquilleras y menos costosas, ¿no? Lo que sí tiene de punto en común entre los dos lanzamientos es que esto está pensado
por gente de radio, con ganas de hacer cosas bien hechas en radio, creando cosas. Y eso es el mensaje, ¿no? Pablo, gracias por visitarnos. Feliz cumpleaños. Bueno, felices 40. Muchas gracias. Gracias. Es para mí un honor estar trabajando contigo y con todo tu equipo. Me encanta esta alianza porque además lo lindo que, como decimos, esto recién comienza. Recién empieza, sí. Nos vamos a seguir encontrando. Al aire, fuera del aire. Por supuesto. Y además tan lindo este lugar que me encanta. Te tenemos por acá a cada rato, en todo caso, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Te venís del Puerto del Buceo acá a la Plaza Independencia un ratito? Sí, por supuesto. Además, está bueno tener dos entornos completamente distintos, claro. ¿no? Sí, ahora sí, para estacionar mucho mejor océano. Hasta la próxima entonces. Un abrazo, Pablo. Un abrazo.